Que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero en Dios que se encuentren bien. Me da mucho gusto poderles saludar una semana más por este medio para compartirles la palabra del Señor. En esta tarde quiero compartirles una palabra que se encuentra en Mateo 4, del 1 al 11. Acompáñenme a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo serviráis. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les servían. Nos habla de que Jesús fue tentado por Satanás, llevado al desierto por el Espíritu. Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches. Notemos que esto se compara al pueblo de Israel, lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto cuando pasaron por allí 40 años en el desierto. Jesús refleja lo mismo al ayunar 40 días y 40 noches. Dice la palabra que él fue tentado por Satanás. De la misma manera, el pueblo de Israel fue tentado muchas veces. De manera que el pueblo de Israel desobedecía a Jehová. El pueblo de Israel caía en estas tentaciones, mas sin embargo Jesús no cayó en ellas. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. La tentación que Cristo revela es una tentación muy similar a la del pueblo de Israel. En Deuteronomio 8, 2 al 3 dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tu padre la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová vivirá el hombre. Podemos ver que el pueblo de Israel también pasó hambre en el desierto. Ellos se quejaron con Moisés diciendo: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, ya que por lo menos ahí teníamos que comer, y ahora vamos a morir de hambre en el desierto. El pueblo de Israel no confió en la providencia de Dios, no confió en que Dios les iba a dar de qué comer, ya que Dios los había sacado de Egipto, sino que ellos renegaban constantemente acerca de Dios y se preguntaban si es que Dios estaba con ellos o no. Podemos ver que Jesús fue tentado en la misma forma. La palabra nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre.
Y entonces vino el tentador. Notemos que Satanás no llegó antes de que él tuviera hambre, sino que esperó hasta que tuvo hambre y entonces se le apareció para tentarle. De igual manera, cada uno de nosotros podemos ser tentados, pero Satanás espera o busca esa área débil. El área que nosotros estamos más débil es por ahí donde Satanás va a querer tentarnos. Las tentaciones llegan en las áreas más débiles de nuestras vidas. Satanás no va a tentar aquello que él sabe que está fuerte, sino en tu debilidad. Allí es donde Satanás aprovecha para tentarte. Es por eso que no todos son tentados de la misma forma. Satanás esperó que Jesús tuviera hambre. Dice que cuando tuvo hambre, dice, y entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Satanás estaba queriendo poner en duda el hecho de que Jesús sí era el Hijo de Dios. Entonces él le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, compruébalo. Muéstrame que eres Hijo de Dios. Convierte las piedras en pan y sáciate. Pero Jesús responde diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notemos cómo Jesús cita a Deuteronomio 8, que acabamos de leer, 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está citando a Deuteronomio. Luego dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Quiere decir que Satanás lo tentó en esa área diciendo, convierte las piedras en pan, pero vio que Jesús no iba a caer en eso. No es que Jesús no tuviera el poder para convertir las piedras en pan. Jesús lo pudo haber hecho. Pero no es el hecho de que él pudiera hacerlo. Es el hecho de que quien le estaba mandando a hacer esto no era el Padre, sino que era Satanás. Esto quiere decir que si Jesús obedecía al mandato de Satanás, estaría desobedeciendo lo que Dios le había mandado, diciendo que no obedecería a ningún otro Dios o que no adoraría a ningún otro Dios. Jesús no tenía por qué demostrarle a Satanás que él era hijo de Dios verdaderamente, ya que Jesús estaba seguro en su corazón de quién él era. Él también, al decir esto, que no solo de pan vivirá el hombre, estaba enseñando de que no solamente las cosas físicas son necesarias para la vida, que primero es necesario la obediencia a Dios y no buscar las cosas de este mundo. La palabra nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. En otras palabras, Jesús no tenía que usar su poder sobrenatural para hacer comida, sino que tenía que obedecer al Padre, someterse a sus mandamientos y el Padre iba a dar las añadiduras. Podemos ver eso después, cómo el Padre proveyó para él. En el 4:11 dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Estos ángeles venían y le servían. No dice que le adoraran, dice que le servían. Le servían alimento. Quiere decir que el Padre alimentó o sació el hambre que él tenía, pero no antes, sino después de las pruebas. Ya que Jesús había pasado las pruebas, el Padre proveyó. Es lo que Jesús estaba respondiendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Veamos Deuteronomio 8:1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis.
y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaráis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Es a lo que Jesús estaba refiriendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino que también vivirá cuando obedece toda palabra que salió de la boca del Padre. El número 6, ahí mismo Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardarás los mandamientos del Señor. Jesús estaba hablando de que es más importante guardar sus mandamientos, ya que todo lo demás viene por añadiduras. Deuteronomio 6:24 dice también lo siguiente: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es necesario guardar los mandamientos y cumplir los estatutos para que nos guarde la vida. Por tanto, el texto que sale de la boca de Dios, que son sus mandatos, trae vida cuando nosotros lo cumplimos. Jesús citó estas palabras de Deuteronomio, enseñando que el obedecer a Dios es más importante que el alimento físico. A Israel le costó muchísimo aprender esto. Le costó muchísimo aprender esta verdad, y podemos ver en Éxodo 16:3 cómo les costó aprenderlo, y es por eso que el pueblo de Israel permaneció tanto tiempo en el desierto. Dios les quería enseñar a que ellos fueran obedientes, pero ellos fácilmente se apartaban del Señor. Éxodo 16:3 dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ellos no confiaban en la provisión de Dios. Ellos no confiaban en que si Dios los había sacado de Egipto y los había traído al desierto, que Dios era tan fiel que no los iba a dejar morir de hambre. El pueblo de Israel no tenía esa confianza en el Señor. Pero Jesús, que vino a cumplir justicia, es por eso que era necesario que Jesús pasara por estas tentaciones, que pasara por el desierto mismo en representación del pueblo de Israel, 40 días en ayuno, 40 días y 40 noches, para mostrar o cumplir la justicia. Si vemos en Mateo 3:15 dice: pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no vino a desechar la ley. Él decía: yo no vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Jesús vino a cumplir toda justicia. El pueblo de Israel no confió en que Dios les iba a proveer, mas Jesús contesta citando Deuteronomio mismo, diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es muy interesante
cómo Satanás mismo cita la palabra del Señor, cómo él hace referencia a las Escrituras para querer engañar. Él toma la Escritura y la saca de contexto. Lo que Satanás está citando es el Salmo 91, 11 al 12. El número 11 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás toma esto, que es una promesa maravillosa de la palabra del Señor, pero lo saca de contexto y de alguna manera hace que Jesús, o quiere que Jesús, demuestre que es hijo de Dios verdaderamente. Le reta, diciendo: si eres hijo de Dios, yo te reto que te tires, porque la palabra dice que Él va a enviar ángeles para que te tomen en sus manos. Él mandará ángeles acerca de ti y le está retando a que se tire para demostrar que en verdad es hijo de Dios. Pero Jesús le contesta diciendo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lo que Jesús está respondiendo es que primeramente él no tenía que demostrarle a Satanás que era hijo de Dios. Que lo que Satanás estaba pidiendo era retándole a tentar a Dios. Ya que Jesús sabía lo que la palabra dice en realidad y que lo que Satanás estaba citando lo estaba sacando fuera del contexto. Y es por esto que es tan importante en nuestras vidas conocer la palabra del Señor, poder entender lo que la palabra nos dice para que no seamos nosotros engañados fácilmente. La palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios lo suficiente, fácilmente nos dejamos llevar por cualquier doctrina que venga. Veamos lo siguiente. Dice: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero escrito está: no tentarás a tu Dios. Jesús nuevamente está citando Deuteronomio 6:16. Dice lo siguiente: que esto es lo que Dios les habló al pueblo de Israel mismo, pero el pueblo de Israel no lo entendía. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es lo que Dios le estaba mandando al pueblo de Israel, pero ellos no quisieron entender. Mas Jesús sí lo estaba poniendo por obra. Citando estas mismas cosas, logró vencer estas tentaciones. Éxodo 17:7 también nos dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Mariba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo de Israel estaba tentando a Jehová, diciendo: ¿está Jehová con nosotros o no? Quiere decir que el pueblo de Israel dependía de las obras que Dios haría, de los milagros que Dios hacía para creer en Dios, para saber que su presencia estaba con ellos, para confiar en Él. Podemos ver cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuántos milagros Dios hizo con ese pueblo. Cada vez que Dios hacía un milagro, el pueblo glorificaba el nombre del Señor. Pero cuando Dios los pasaba por pruebas, cuando el Señor los hacía pasar por sufrimientos, eran rápidos para preguntarse si Dios estaba con ellos o no, para desconfiar.
de Dios, para desconfiar de su bondad, de su amor. El pueblo de Israel dependía de los milagros que Dios hacía para confiar en Él. Mas, sin embargo, Jesús estaba mostrando que la palabra nos manda a no tentar al Señor. Quiere decir que no dependamos de milagros o de obras para nosotros confiar en Dios, sino que nuestra confianza debe estar en Él. Siempre, aun cuando pasamos sufrimiento, aun cuando pasamos prueba, aun cuando pasamos dificultades, nuestra confianza debe de permanecer en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, siempre obedeciendo sus mandamientos, caminando a través de su palabra, en confianza, en fe en Él. Que no dependamos de probar a Dios o de tentarlo diciéndole, si haces esto, entonces yo voy a creer en ti. Si haces aquello, entonces yo voy a saber que en verdad eres Dios. No, sino confiando y creyendo en Él, pidiendo en toda humildad y ruego conforme necesitemos, pero no desconfiando de Dios cuando Él nos permite pasar por sufrimiento. Y era lo que el pueblo de Israel hacía. Cada momento que Dios parecía callar o los hacía pasar por un sufrimiento, ya sea que no tuvieran agua, que no tuvieran alimento, ellos dudaban de Dios diciendo, ¿está Dios, está pues Jehová entre nosotros o no? Quiere decir, al menos que Él haga un milagro, yo no creo que Él esté con nosotros. Estaban tentando al Señor. Y es lo que Satanás estaba tratando de hacer con Jesús, al decirle que si en verdad era hijo de Dios, que entonces saltara al vacío, y que la palabra decía que Él enviaría ángeles acerca de Él. Pero Jesús, si hacía esto, estaba tentando al Señor, queriendo pedir pruebas de que Dios ya estaba ahí. Entonces Jesús le responde diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Luego dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aunque Satanás ejerce cierta autoridad en el mundo, ya que la palabra dice que Él es el Dios de este mundo, los reinos del mundo solo le pertenecen a Dios. Y Él prometió que se los entregaría al Mesías. Veamos Salmos 2:8. Pídame y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús respondió a Satanás citando a Deuteronomio 6:14. Veamos a lo que ya Dios le estaba mandando al pueblo de Israel a hacer. 6:14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. No andaréis tras dioses ajenos. Jesús responde a Satanás citando esto mismo cuando le dice, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Deuteronomio 6:14 y también el 10:20 dice lo siguiente, Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. A Él solo. Es lo que Jesús responde a Satanás. Si Jesús hubiera adorado a Satanás para obtener poder terrenal, entonces Jesús hubiera demostrado
que valoraba más las cosas terrenales, la creación misma, antes que al Creador. Estaría demostrando que él quería posesiones terrenales antes que las cosas espirituales. La palabra dice que Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. Jesús no necesitaba ni quería reinos terrenales. Jesús sabía que él había venido a cumplir un propósito de Dios y a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por medio de ese reino. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando le aceptamos y somos sellados con su Espíritu Santo, llegamos a ser parte de este reino establecido aquí en la tierra, el reino de los cielos, en el cual nosotros podemos alcanzar la salvación por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. La palabra nos dice que todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre, para que por medio de su reino, por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros podamos alcanzar la salvación. Jesús vino a cumplir toda justicia. Él vino a cumplir la ley, ya que en él no había pecado, ya que cada uno de nosotros quebrantamos la ley y no podíamos cumplirlo. Es por eso que nosotros ya no vivimos por ley, sino que vivimos por gracia. Esto quiere decir que nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús, y a través de esa fe es que nosotros somos transformados y somos nacidos de nuevo, de manera que Él nos hace nuevas criaturas. Cuando entramos al reino de los cielos, nosotros llegamos a ser parte de este reino maravilloso que Jesús estableció en la tierra. Es por eso que cuando Satanás le ofrece a Jesús los reinos de esta tierra, él lo desecha diciendo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adoraréis y a Él solo serviréis. Jesús estaba haciéndole claro que él no iba a servir a ningún otro Dios, citando Deuteronomio, aquello que Dios le había mandado a Israel y que fueron incapaces de cumplir, ya que Israel se iba tras otros dioses constantemente, mas Jesús vino a cumplir esa justicia y desechó a Satanás inmediatamente, diciendo que él solo iba a adorar al Padre. Luego nos dice la palabra: el diablo entonces le dejó. Cuando nosotros resistimos al diablo, él huye de nosotros. La palabra dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Es necesario resistirle. ¿Cómo? No con nuestras propias fuerzas, ya que nosotros en la carne somos débiles, sino resistirle a través de la palabra del Señor, como Jesús lo hizo, citando la misma palabra, ya que él conocía la verdad de Dios. Es así como nosotros podemos desecharlo, reprenderlo a través del conocimiento de la palabra del Señor. Satanás vendrá a tentarte allí donde tú eres débil. Él verá cuáles son tus debilidades y ahí tratará de tentarte. Mas sin embargo, es necesario conocer la palabra del Señor para que nosotros no caigamos en esas tentaciones. Pero el Señor es fiel y justo. En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo quiero leérselo otra vez. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Cualquier tentación que nosotros hemos pasado o cualquier tentación que venga, dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Cuando dice que Dios es fiel y no nos dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir, no es que Dios nos tiente a nosotros, porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede mixtarse con la maldad, con el pecado. Dios es bueno, sino que dice que Él permite, Dios es fiel. Él no dejará, Él no os dejará ser tentados más, o sea, Él permite que nosotros seamos tentados, pero no es que Dios nos tienta, es que Él permite, Él da permiso para que Satanás nos tiente hasta cierto punto. No más de lo que nosotros podamos resistir o soportar. De manera que cualquier tentación que nos llegue a nosotros no va a ser más fuerte de lo que podamos soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Cada vez que nosotros somos tentados en cualquier área de nuestra vida, para cada persona va a ser diferente, ya que Satanás busca las debilidades, aquellos puntos donde nosotros nos falta todavía. Quiere decir que cuando somos tentados, juntamente con esa tentación ya viene la salida. Es mentira que no tenemos salida. La palabra es verdad, es cierta y dice que junto con la tentación viene la salida. No es que sea fácil, pero Dios es justo y nos da la salida para que podáis, dice, soportar. Para que podáis soportar. Dios permite que seamos tentados, así como el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para ver en realidad lo que hay en nuestro corazón. Para ver en realidad si nosotros hemos aprendido a aplicar su palabra en nuestras vidas. Es muy fácil hablar o decir, la palabra de Dios dice esto, dice lo otro. Pero Dios quiere ver si somos capaces de aplicar la palabra en nuestras vidas, como Jesús lo hizo. Jesús en ningún momento peleó con Satanás, sino que Él lo reprendió, Él resistió a través de su conocimiento de la palabra del Señor. Él nos está dando un ejemplo claro de cómo Dios quería moldear al pueblo de Israel en el desierto. Mas, sin embargo, ellos no pudieron permanecer fieles. Pero Jesús vino a cumplir toda justicia. Y Jesús sí pudo vencer esas tentaciones. De igual manera, nosotros vamos a ser tentados, pero solamente podemos resistir las tentaciones a través de su palabra, conociendo su palabra. Recordando que cuando nosotros pasamos tentaciones, la palabra de Dios, que es verdad y es fiel, dice que junto con ello nos da la salida. Que podemos vencer cualquier sea la situación, cualquier sea la prueba, cualquier sea la tentación. Podemos hacerlo en el nombre de Jesús, no en nosotros mismos, sino a través de su palabra. Nosotros podemos ser vencedores y no ser como el pueblo de Israel que renegaba cuando Dios los pasaba por prueba o sufrimiento, sino tomar lo que Jesús está enseñando, diciendo: no vamos a tentar al Señor. Vamos a permanecer fieles aun cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando vienen las dificultades. Vamos a seguir confiando en que Dios tiene el control de todo. Vamos a buscar primeramente las cosas de arriba y vamos a dejar que las añadiduras vengan después. Vamos a servir solamente a Dios, no idolatrando a ninguna cosa, sino que servir solamente al Señor, adorar solamente a nuestro Dios. Y de esa manera nosotros vamos a poder vencer y salir victoriosos en cualquier tentación que venga a nuestras vidas. Por último dice: y he aquí vinieron ángeles y les servían. Esta última palabra nos
revela su condición superior. Los ángeles venían y le servían. Jesús se hizo hombre y sufrió en carne propia tentaciones y sufrió en carne propia nuestros pecados, llevándolos en la cruz. Él, siendo el mismo Dios, se hizo hombre para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, ya que ninguno de nosotros somos justos por medio de la ley, mas la palabra dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, somos nacidos de nuevo y por medio de esa fe somos justificados y reconciliados con el Padre. Solamente a través de Cristo Jesús, quien es justo y vino a cumplir toda la ley, vino a cumplir toda justicia. Solamente a través de Él podemos nosotros decir que somos salvos. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya hablado a tu corazón y que te anime esta palabra a escudriñar las Escrituras, a buscar más de Dios, ya que solamente del conocimiento en su palabra podremos nosotros vencer toda prueba, toda tentación. Solamente a través de su palabra podremos permanecer y no ser engañados fácilmente. Que el Señor te bendiga, que te guarde en esta semana, te proteja y te llene de bendiciones. Amén.